Buenos días, mi nombre es Francisco Uraneta de la Universidad Fermín Toro. Voy a exponerle un breve video explicativo de la historia y características del lenguaje C. Podemos empezar por antecedentes del lenguaje C. Los antecedentes del lenguaje C es un lenguaje de programación que fue desarrollado por Dennis Rich entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell como evolución al lenguaje anterior, que es el lenguaje B. Al igual que el lenguaje B, es un lenguaje orientado en la implementación de sistemas operativos y concretos en Unix C. Es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular creado por el software y el sistema de aplicaciones. El lenguaje C se trata de un lenguaje de tipo de datos estáticos débilmente tipado de medio nivel que dispone de estructuras típicas de lenguaje de alto nivel y lenguaje de bajo nivel. A su vez permite un control, vamos a decirlo, de bajo nivel, fácil de aprenderlo, y los compiladores suelen ofrecer extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar el código, es decir, el lenguaje ensamblador en C y pueden a memorias periféricas. La primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI con el estándar X359 en 1989. El lenguaje que define este estándar fue conocido vulgarmente como ANSI C y en 1990 fue ratificado como estándar ISO IS 9899 en 1990. La adopción de este estándar es muy amplio, por lo que los programas creados lo siguen. El código portable entre plataformas y arquitectura. En la breve reseña del lenguaje C++, es un lenguaje de programación que fue creado en 1979 por Jan Stroutup. La intención de esta creación fue extender del lenguaje de programación C mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En este sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados, que es el lenguaje C, es el lenguaje C++, que es un lenguaje híbrido. Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica que se sumaron a los paradigmas de programación, estructura y programación orientada a objetos. Es decir, que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Actualmente existe un estándar denominado ISO C++, al que se ha adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos intérpretes tales como el root. El nombre C++ fue propuesto por Rick Machiti en 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez en un laboratorio científico. Antes se denominaba lenguaje C con clase. La expresión C++ significa incremento de C o una extensión de C. Podemos decir que algunas características del lenguaje C++ es que su sintaxis es heredada del lenguaje C, porque está basado en el lenguaje C. Es una, vamos a decirle, una extensión del lenguaje C. Está programada a objetos, permite la agrupación de instrucciones, es un lenguaje muy didáctico. Con este lenguaje se puede aprender muchas otras cosas con gran facilidad. Es portátil, tiene un gran número de compiladores en diferentes plataformas y en diferentes sistemas operativos. Se puede con Mac, Windows, Linux. Permite la separación de un programa en módulos que admiten compilación independiente y es un lenguaje de alto nivel. Podemos hablar también de las herramientas para programar el C++. Una de las principales, un equipo que tenga el sistema operativo, Windows, Linux, Mac, como anteriormente lo dije. Un editor de cualquier texto, o mejor un entorno de desarrollo, un IDE. Tiempo para practicar, mucho tiempo, que es lo que nos va a llevar a que sea más fácil y lo manejemos mucho mejor. Y paciencia, ya que es algo complejo, pero a la vez se hace fácil. Adicionalmente, estos programas vienen en inglés y tenemos que tener un conocimiento básico, es recomendado, y estar familiarizado con el lenguaje C, que es el lenguaje anterior a él, derivado del lenguaje C++, o por lo menos otros lenguajes como el PHP, el Python, etc. ¿Qué podemos hacer entre las recomendaciones? Entre las recomendaciones, tener conocimiento del lenguaje C, debido a que, el C++ es una mejora del lenguaje C. Y si uno tiene los conocimientos, pues uno puede avanzar un poco más rápido. Comprender también aún más que el lenguaje C++ admite C, se puede programar o reutilizar en funciones de C y en C++. Aunque no es obligado aprender el lenguaje C, es recomendable tener nociones sobre la programación orientada a objetos en el caso de no tener conocimientos previos. Asimismo, también de la programación de estructura. ¿Qué otra cosa le puedo decir? El C++ es un lenguaje imperativo por ser el primero, y el segundo lenguaje orientado a objetos, y es un lenguaje imperativo o procedimental. Es lo que le puedo más o menos
dar la charla explicativa de lo que es el lenguaje C, el lenguaje C++. Gracias.